así que vamos a aprovechar de ver las últimas partes de estas funciones que nos quedan y después ustedes puedan ejercitar con lo que voy a dejar, ojalá incluir los ejercicios que hemos visto, los ejemplos para que ustedes vayan practicando. Pueden recurrir a cualquier, ya sea libro, hasta el momento de química general, Makumura, si no se lo he recomendado todavía algún capítulo, pero pueden buscar en el capítulo que les mencionaba, que es el número 6 de alquenos, ya lo que eran alcanos, alquenos y alquinos, que está seguido. E inclusive después, para grupos funcionales, ocupar cualquier tipo de material que les sea afín a sus fines, como se dice, ¿cierto? Que lo tengan ya de antemano. Inclusive hay bastante material disponible en altas plataformas y que heredamos mucho de cursos anteriores. Compartamos entonces pantalla y estoy grabando al parecer. Sí, para ver la última parte. Entonces, estimados, como les mencionaba, ahora nos toca ver las cetonas, ¿ya? Estos compuestos que están ligados al aldehído, pero ojo que en la escritura se parecen muchísimo, ¿ya? Pero la cetona, como puedan ver en la estructura, lo primero creo que se fijen en aquello, es que la acetona no tiene un hidrógeno. Acá terminal es un metil. Y esta acetona está entre la cadena de carbonos. El grupo carbonilo, grupo CO. Así lo pueden encontrar muchas veces abreviado como grupo CO, dentro de una cadena misma. Pero la forma de escritura que estamos, bueno, que nos ha acostumbrado a mostrar los dibujos, es este grupo, bueno, entre enlace doble carbono-oxígeno dentro de una cadena íntegra. Jamás va a estar como una especie de grupo de extremo, ¿ya? Eso también puede dar paso a que la acetona se encuentre dentro de la cadena lineal o también dentro de un ciclo, formando parte ahora del engranaje de un ciclo. Se veíamos, por ejemplo, que el aldehído, el grupo formilo, estaba fuera siempre de los ciclos como los Carval o, en el caso de su defecto, una cadena más larga, siempre en extremo, y ella puede estar dentro. Y las normativas son parecidas a todos los que hemos visto recientemente, salvo que la terminación es ona, como pueden ver acá, si es, por ejemplo, una acetona de 5 carbonos es pentanona, y la variación entre las dos nomenclaturas que son posibles de acabar para el curso, que es obviamente 4-metil 2-pentanona, que es la tradicional, y la nueva, si alguien está acostumbrado, 4-metil pentan, ¿cierto? Guión 2-ona, ¿ya? Como el pentán, bután, propan, en todos los casos que hemos visto. Y en el caso de un ciclo, acá es un tipo de dibujo de un ciclo, porque esto es un ciclo hexano, el ciclo hexano tiene esta conformación. Pueden ver que la acetona es solutiva porque se pone como no hacia arriba, como apuntando en 90 grados, sino que como está hacia un poco un ángulo más agudo, inclusive haciendo ilusión que es plano. ¿Y por qué es plano? Porque el carbono que sostiene la acetona, bueno, el carbono que es el carbonilo, ese carbono está enlazado doblemente con el oxígeno y ya habíamos visto que tenía hibridación sp2. Entonces se muestra ahí como plano. Y en el ciclo basta decir que el número 1 en todo ciclo es funcional, nada más que ella, la acetona, y busco numeración más baja para ese ciclo del 4-metil ciclo hexanona, ¿ya? Entonces, ese es un poco de las variaciones que hay con las cetonas, ¿ya? Y siempre, obviamente, buscar la cadena más larga con su grupo, obviamente, cetona, que es el grupo oxo, ojo, oxo cuando hay otro funcional más alto, buscar la numeración más baja. Hasta el momento no hemos visto un ejemplo de mezcla de grupos funcionales porque estoy definiendo uno por uno, para después ver, ojalá, cuando veamos reactividad, grupos, en este caso, mezclados. Pero inclusive más que la propia reactividad en el tema de isómeros que viene ya la próxima semana, vamos a encontrar que vamos a trabajar con algunos polihidroxialdehídos, que son algunos monosacáridos, que son grupos funcionales que están mezclados entre sí. Por ejemplo, hidroxilo con aldehído o hidroxilo con cetona, que son los más comunes. Y es común ver lo siguiente también, con doble enlace. Bueno, el doble enlace acá, localizador antes del grupo, lo que es la ONA. Aquí es una variación importante porque fíjense, el 4-metil es 4-metil, pero aquí el doble enlace, para poder nombrarlo como forma tradicional, se nombra el primer numerador del doble enlace, que esté ahí 3, obviamente, penten, y obligatoriamente para poder también
funcionalizar de que hay una cetona y debo numerar dónde está la cetona, en qué carbono está, tengo que obligatoriamente colocar el localizador también de la acetona entre el pentén y la ona, ¿ya? Pentén 2-ona. Ahora, si necesito hacerlo como la post 93, se vuelve más complejo porque ahí es 4-metil y todo lo que viene después, tanto el doble enlace como la acetona, tiene que estar incluido dentro del mismo nombre, como ven al final. O sí, 4-metil, pent, 3-en, 2-ona, ¿ya? Entonces, ustedes verán cómo lo pueden aplicar. En el caso de dos cetonas, bueno, en este caso podría aplicarse también como diona, y el que me interesa, el que está acá, fíjense, es un aldehído con una cetona. Ojo, que este hidrógeno en el aldehído no tiene por qué ser escrito. Aquí se describe como hidrógeno para que ustedes se den cuenta que es un grupo formilo, que es un aldehído, pero muchas veces se coloca solamente el grupo, el doble enlace hacia el oxígeno nada más, y como saben, este dibujo obvia los hidrógenos, que en cada carbono hay saturación, ¿ya? Entonces, yo puedo identificar que es un aldehído K, y ¿quién tiene prioridad entre cetona y aldehído? Bueno, como pueden ver acá, el aldehído está nombrando los compuestos y eso se establece por la siguiente tabla que les voy a mostrar y les voy a juntar en su plataforma. Aquí pueden ver los funcionales, grupos funcionales que están después de aquí de la cetona en adelante, que los quedan por ver, por ejemplo, ácidos carboxílicos, aminas, ésteres, están ordenados en orden jerárquico, desde el primero, que es el que manda, ácido carboxílico, y fíjense, hasta los más posiblemente ya menos importantes, ¿cierto? Los que están dejados de lado, inclusive, por decirlo así, menos subordinados son, por ejemplo, los alcanos, ¿ya? O sea, un sustituyente alquilo como metil, propil, butil, ahí, bueno, son los últimos en prioridad, ¿cierto? En lo que es una numeración, por decirlo de jerarquía, ¿ya? Dentro de los funcionales. O sea, pues si tengo que enumerar, voy entre un metil y un grupo, por ejemplo, como el carboxilo, tiene la propiedad carboxilo, ¿cierto? Ya lo vimos. A eso se soluciona esta tabla. Y ocupando esta tabla me doy cuenta, por ejemplo, que el aldehído, si lo busco, lo puedo encontrar acá, dentro de los ejemplos, está sobre la acetona, ¿ya? En prioridad. Entonces, cuando tengo un grupo aldehído formilo con una acetona, como pasa en el Power, tenemos que nombrar a la acetona como un sustituyente, que se nombra de manera oxo, ¿ya? El OH, el alcohol, también está subordinado al aldehído. Podemos ver o consultar. Dicen por ahí, hay que consultar primero. Aldehído, entonces, bueno, vamos a ver ahí sí, pero puede saltar la duda. Primero está el aldehído, cetona y alcohol. Los tres que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Son subordinados al aldehído, ¿cierto? Y obviamente al ácido carboxílico, pero los puedo encontrar entonces como sustituyentes. Acá, oxo. 4-oxo hace alusión a la que está, la cetona está en posición 4 y se nombra ahora como oxo porque el nombre principal del compuesto es un aldehído, como pentanal. ¿Ya? 2-metil, 4-oxo-pentanal. Y la O de oxo obviamente va relegada al orden alfabético contrastando con los demás sustituyentes. O sea, es un radical más. Mi orden depende de mi letra inicial en el alfabeto. Y después tenemos, bueno, otros nombres clásicos también que pueden ser ocupados. Si bien la UPAC los acepta, ya los hace parte como posible nombre del compuesto, yo me inclino por la UPAC porque en sí es más sistemático, más localizado. En cambio, estos nombres son como más comerciales cuando son cetonas bastante simples. Por ejemplo, este etilpropil cetona, que yo fijo el carbonilo acá y lo que está a la izquierda es un etil, simuladamente lo que está al lado derecho es un propil, entonces puedo decir etilpropilcetona con orden alfabético. Pero insisto, tal como este fenil etil, ¿cierto? Cetona, en vez de nombrar el compuesto, ¿cierto? Por yupa, puedo proceder a este tipo de nomenclatura. Puede haber algún problema cuando son compuestos ya mucho más grandes. Entonces, preferentemente ocupen UPAC, pero atento que también puede estar disponible ese nombre en algún caso. También tenemos otros ejemplos con la misma nomenclatura de lo que es con doble enlace en lo que es la post 93. Insisto con eso, fíjense el doble enlace, cuando es la actual, ¿cierto? Se nombra el compuesto como en, obvio, es insaturado, pero tengo localizador antes, 2-hexen, 2-ona para el tradicional, ¿ya? Obligatoriamente la acetona, el 2 al terminar. Y cuando es la post, bueno, todo incluido en el nombre final, como están viendo ahí, ex, en este caso, 4-en, guión, 2, guión, on al final. A veces es más complejo
la post 93, pero por eso prefiero la antigua. Otros ejemplos, bueno, aldehídos, en este caso carbonilos, tenemos ahí, bueno, variedad de compuestos de origen natural, ¿ya? Entre los que podemos ver, por ejemplo, habíamos visto cinamaldehído, ¿ya? Tenemos 12-penona, por ejemplo, la componente más que nada de lo que es, ya sea un localizador, más que nada marcador de lo que es las abejas. Tenemos también, aún más famoso, la carbona, que no está acá, pero similar a esta que está, Verona, y un dequenal también, que es también parte de Profesor, los componentes de la cerveza. Dígame, el transdohexenal. ¿sí? ¿Cómo nosotros sabríamos cómo nombrar eso? El Ah, trans muy bien, 2. pero no hemos visto todavía isómeros, que eso lo voy a hablar la próxima semana, cuando veamos si es Z o E o trans o cis. ¿Ya? Ah, No pero podríamos lo nombrar vamos a todavía. pasar. Sí, pues, la próxima semana con Ah, ya, isómeros, ok. porque eso es isomería. Y ahí, ya cuando veamos trans o cis, se van a obligatoriamente dar cuenta que hay que colocar ahora, antes de cualquier doble enlace descompuesto y toda la nomenclatura que hemos aprendido, ustedes van a añadir Z o E o la isomería como está dispuesto ahí. ¿Ya? Entonces es como un añadido a la nomenclatura que una vez que veamos los funcionales tenemos que estudiar. ¿Ya? Ahora si alguien lo sabe, bueno, trans o cis o Z o E, perfecto, ya sabe que va incluido en el nombre. ¿Sí? Finalmente vemos los compuestos como tal. Hasta el momento hemos desestimado lo que es el isómero. Por ahora, el día jueves próximo, ya no, nunca más. Éteres, posibles cambios en el grupo funcional, sí. Un oxígeno sólido dentro de la cadena intracadena, ¿ya? Que puede ser nombrado como etilmetiléter entre los que están aquí en rojo, inclusive si ya ocupamos UPAC, lo que más resalta a la vista es el punto 4. ¿Ya? El sistema UPAC nombra un éter común alcano, donde los sustituyentes se nombran a reemplazar la terminación hilo, ¿cierto? Como si fuese, por ejemplo, un metilo, aquí va a ser un metoxi. Ejemplo de esto es lo que está en azul. Por ejemplo, este es un 1, 2, 3, 4, la cadena más larga, es un butano, y en el carbono 2 tendría, por ejemplo, I, ¿cierto? Un metil, pero es un O con un CH3, un oxígeno con un metil. Y ese grupo es un éter, es un metoxi, por ende se llama 3-metoxibutano. ¿Ya? Entonces tenemos los grupos, por ejemplo, metoxi, etoxi por 2, isopropoxi, cuando está enlazado como un isopropil, pero con un oxígeno, ojo ahí. Bueno, terbutoxi, en este caso también acá como un terbutil, el típico, pero con un oxígeno enlazado al carbono. La única variación es eso, que son los terbutoxi, termetoxi, etcétera, donde ustedes tomen su cadena principal. Ah, si está ramificado, busquen siempre donde está con su cadena más larga y la posición de ese éter dentro de la cadena para hacer por un 2-metoxi, 3-metoxi, como se aprecia acá en la pantalla. Por ejemplo, esto de acá, tengo aquí uno por acá que está en amarillo y uno acá que está un metil cualquiera acá abajo. Entonces, mi número uno va a ser obviamente que está enlazado al metoxi aquí. ¿Ya? Más larga. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, son 5 carbonos. Es un pentano, pero ojo, está sustituido por un oxi. ¿Cuál oxi? Un etoxi. ¿Dónde está el número uno? Y en este metil. Entonces me toca ordenar ahora en orden alfabético. Tal cual, un oxi de dos carbonos, un etoxi. Entonces, un etoxi por la E, 3-metilpentano. ¿Ya? Esa es como la ciencia de los éteres, estimados. Como digo, el número 4 es lo más importante. Y los cíclicos cumplen la misma función que un ciclo, por ejemplo, sustituido. Cuando veamos los ciclos, por ejemplo, el ciclo hexano, el ciclo butano, etcétera, les decía, chiquillos, donde esté el sustituyente, ¿cierto? Que sea un grupo funcional, es el número uno. Bueno, acá está en el punto 2 descrito que el número uno, o la pieza de ese ciclo número uno, parte del oxígeno, y son unos compuestos que son heterociclos. ¿Por qué? Porque ya el ciclo no es homociclo con puro carbono. Un átomo de carbono ha sido sustituido por un oxígeno. O sea, son heterociclos. ¿Ya? Y entre los más famosos está el tetrahidrofurano, que está acá, este de aquí, su nombre como sistemático, ya que también el oxolano son nombres que son ocupados como solventes, compuestos ocupados como solventes y nombres que son también comerciales, ¿ya?
Y entre otros también, por ejemplo, oxinano, por ejemplo, óxido de etileno, se conoce, estos son bastante reactivos y son explosivos. ¿Ya? Así que tener mucho cuidado con estos compuestos porque son bastante reactivos en este enlace oxígeno-carbono que se puede romper y puede ocasionar, obviamente, la liberación de mucha energía. ¿Ya? En cada anillo se enumera comenzando del oxígeno y las reglas de la IUPAC también permiten que el oxirano sin sustituyente se llame etileno, o sea, óxido de etileno, como el etileno normal, común y corriente, que era, si se acuerdan, de ese etileno, ahora en vez de ese doble enlace, como que se expande el doble enlace y llega un oxígeno a cerrar el ciclo. Entonces se conoce como óxido de etileno también, como nombre comercial. ¿Alguna historia, bueno, con respecto a estos éteres? ¿Ya? Yo creo que han escuchado que estos compuestos son ocupados también como anestésicos, ¿ya? Por su acción, por su lipofilia en el caso del sistema nervioso central. Tenemos algunos ejemplos como están acá, ¿ya? Este muchacho, pentotal sódico, ¿lo conocen? ¿No han escuchado por ahí en algún libro, película, serie? ¿No? Si no les causa como extrañeza, bueno, búsquenlo y era muy famoso en las épocas oscuras de algunos países, ¿ya? Porque se inyecta obviamente para que la persona pueda confesar, más que nada, en el caso de un interrogatorio. Entonces búsquenlo y van a encontrar que es famoso Como anestésico. el suero de la verdad, como sale en las Exacto, películas. claramente. Búsquenlo, búsquenlo, ¿ya? Y cuidado, no consuman, búsquenlo, ¿ya? Cuidado, son tóxicos. Bueno, en cierta medida, si ustedes sobrepasan el nivel, en algunos casos de anestesia pueden obviamente ocasionar problemas graves en su organismo. Estos compuestos, aparte de ser muy activos en el sistema nervioso central por sus propiedades, por su lipofilia, ¿ya? Ellos en grandes concentraciones son muy tóxicos. Y yo creo que ya llegando a esto, ácidos carboxílicos va a quedar ya para lo que es la próxima y terminar con finalmente estos últimos compuestos que quedan. Los puedes leer, chiquillos, los ácidos carboxílicos son los que mandan, son por decir, los padres de todo esto, de los grupos funcionales, como vieron en la jerarquía, en esa tablita que les mostré. Y para poder nombrar estos compuestos que están, bueno, está como de añadido decir dónde podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la hormiga, lo que es el marcador de él, obviamente el ácido fórmico, tenemos también el ácido etanoico, que es el vinagre, y otros derivados también que están en todos lados. También fármacos como el ibuprofeno, por ejemplo, o algunos derivados del ibuprofeno, por ejemplo, también que tenemos a partir de esos compuestos, paracetamol también, que son derivados de compuestos de ácidos carboxílicos. O sea, su importancia, creo yo que hemos llegado hasta el final, ya porque engloban mucha materia en torno a lo que es la reactividad de estos ácidos carboxílicos, ¿ya? No tan solo porque sean interesantes, porque sean reactivos, sean ácidos, sino porque forman las proteínas. Usted sabe la importancia de las proteínas, ¿ya? O sea, ustedes saben que sin proteínas no somos nada, ¿ya? Así que estos muchachos, con los que vienen después, que son las aminas, se combinan para las proteínas y, bueno, ahí está la base de lo que es la química orgánica y la vida. Estos ácidos carboxílicos contienen el grupo carboxilo, el COH, como pueden ver, que es una mezcla entre un grupo carbonilo y un hidroxilo juntos, expandidos así como se muestra en pantalla. Y bueno, tienen un origen bastante diverso. El olor, por ejemplo, rancio de la mantequilla es ese compuesto cuando se vuelve rancia, se oxida. ¿Ya? La leche, tenemos, por ejemplo, también vinagre, etcétera. Y va variando, como ven, su cadena de acuerdo al número de carbono. Pero la terminación es oico, pero como es un ácido y siempre será un ácido recordado en el mundo, antes de todo ácido carboxílico, se nombra como ácido propanoico, ácido butanoico, ácido en este caso, que sea el número de carbonos en cadena. ¿Cómo está dispuesto ahí? ¿Ya? Basta decir que el carbonilo o el cubo carboxilo, mejor dicho, porque está el carbonilo, pero el carboxilo en sí, es el número uno siempre. ¿Ya? Y ha de estar presente otro funcional que ustedes han visto hasta ahora, como el oxo, el grupo, por ejemplo, en este caso hidroxilo, son relegados a él por jerarquía y son nombrados como un simple y mundano radical. Como están viendo acá en el caso de este ácido, que es un diácido, en este caso más que nada un dioico, por tener dos carboxilos, pero con esta presencia
de metiles, ¿ya? Entre otros compuestos, por ejemplo, tenemos también el ácido adípico, que tiene funciones también, es bastante cotizado, el adípico para poder también hacer tipos de ceras, jabones, etcétera. Y en la síntesis son muy apreciados y la farmacología. De verdad me encantan los ácidos carboxílicos, tenemos una química enorme orgánica para estudiar de ellos y partiendo por su nomenclatura, recordando lo que hemos aprendido de ellos en niveles anteriores, aplican más que nada las normas que ya hemos visto de cadena más larga, menos numeración y nomenclatura, terminación oico, pero sí antes de todo nombre la palabra ven, ácido, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo hasta acá, vamos a la próxima clase y terminar con los éteres que nos faltan nada más, las aminas y ya a ver con la llegada de estos muchachos que son los, más que nada los ácidos combinados con las aminas donde es un aminoácido, vamos a empezar a ver el concepto de isómero, muchachos, carbono quiral, y eso va a dar pie para ver los isómeros que verán después la próxima semana. Y vamos a comprender que el doble enlace se le añade un Z, un E y una cierta, en este caso, por decirlo así, isomería. ¿Ya? Así que eso, muchachos, les dejo ojalá la lección para que la puedan hacer, atentos, les voy a avisar el fin de semana, para que practiquen con todo lo que hemos visto hasta ácidos carboxílicos y lean lo que queda de Power para que avancemos en la nomenclatura y nos entremos de inmediato en los isómeros para ir cumpliendo el calendario. Y antes que se vayan, bueno, ojalá que estén por ahí todavía, este calendario lo tenéis que modificar a base de lo que es el mes de mayo porque está el receso, pero lo que está antes de mayo sigue igual y sigue en pie. Así que se los voy a resubir. Aquí está el calendario como tal y los controles que están ahí siguen en pie, quizás ya más adelante quizás tengamos que modificar algo, pero eso lo voy a evaluar ahora. ¿Ok? Y eso ha sido todo por hoy, pues muchachos. Espero haberlos ayudado. Profesor, Al pasado, dígame. ahí que estaba viendo el calendario, ¿cuándo es la próxima evaluación? La próxima evaluación que es el control sería el día 23 de abril. Perdón, día 21, 22, 22 de abril. 22. ¿Ya? Que Ya. sería el día antes de la prueba, el día jueves 22. Un día antes. Y después, 23, ¡pum! La prueba número 1, 23 de abril, día viernes. Y entraría todo lo que estamos viendo ahora. Sí, la próxima semana Ya. empezamos con los isómeros. Y bueno, y todo tipo de isómero geométrico y estereoisómero, hasta después ver un poco de resonancia y ahí tenemos la prueba ya número 1. Y después pasamos a la reactividad de los compuestos ya. Eso mis muchachos. Atentos, si hay lección ya, yo les aviso. Un gusto como siempre. Queda grabado entonces este video en la carpeta y bueno, que tengan buen fin de semana, descansen, se lo merecen. Y nos vemos la próxima sesión. Pues espero haberlos ayudado, haber sido grato el ambiente. Muchas gracias por su buena onda, por su disposición y también por la asistencia. Nos vemos. Muchas gracias a usted, profe. Nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Ya, profe, Chao, que esté bien. chicos. Chao.